Sí, mi querida Tania, exactamente. Aquí estamos ya pronto con nuestro invitado en el Club Cultural Charco para hablar de Merveille Noire. Porque en realidad, obviamente lo traducimos, quiere decir Maravilla Negra, pero como ese apodo a José Leandro Andrade se lo pusieron en Francia, respetamos en la medida de nuestras limitaciones, dentro de nuestras limitaciones, y lo tratamos de pronunciar en francés. ¿Cómo está Jorge Chagas? Muy bien, muchas gracias. Autor del libro Gloria y Tormento, que es del año 2003, que precisamente es una novela, o es la biografía novelada de José Leandro Andrade. No, es una novela sobre José Leandro Andrade. No es ni la biografía oficial, ni es una biografía novelada, es una novela sobre José Leandro Andrade. ¿Y hay cosas interesantes dentro de ese libro porque que después descubriste de repente que no fueron tan así? Sí, el libro se basó en una extensa investigación, pero sin embargo, tiempo después, cuando conocí a Nelly Teresa Andrade Francolini, su hija, que está viva, que vive en Salto, que tiene 90 años, ahí pudimos descubrir dos hechos que no tienen nada que ver con lo que se decía, ¿no? Sobre él. Y son dos hechos, me parece que sé de lo que estás hablando. Me voy a atrever a meterme con esos dos temas, un minuto que sea, porque uno es la sífilis, que estaba enfermo de sífilis, incluso enfermo de sífilis desde el año 1925, sí, exacto, dicen algunos. Exacto. Él nació Andrade nació en 1901. 1901, y murió en 1957. Exactamente, murió muy joven. Y dicen que tenía sífilis desde el año 1925, pero vos decís que ahora después descubriste que no. No, hay una biografía de él que habla así, que él se contagió de la sífilis en la gira que hizo Nacional, la legendaria gira de Nacional del año 1925, que fue por 6 o 7 países de Europa. Pero nosotros encontramos la ficha médica de él. Es más, tengo una fotocopia en mi poder de que él murió en el Piñeiro del Campo en octubre de 1957 exactamente, y la causa de la muerte es derrame cerebral. No solo que no murió de sífilis, nunca tuvo sífilis. Que no tuvo. En su vida jamás tuvo sífilis. Porque hay algunos. Yo leí una biografía, me acuerdo, de Franklin Morales, que habla de Leandro Andrade, pero no por lo asegurarlo Franklin, sino que había médicos, describía algunas prescripciones médicas como que tenía sífilis. Sí, pero bueno, el problema es que... La hija te dijo que nunca había sufrido de sífilis. No, pero además hay un detalle bastante interesante. Ella nació en el año 31. Ah, después, claro. Imposible que él haya tenido sífilis. La ficha médica es muy clara de las enfermedades que tenía él. Diabetes era una enfermedad que tenía real. Diabetes tenía. Pero sífilis no, nunca estuvo enfermo de sífilis. Jamás. Y la otra fue cuando viene el otro hecho que también se da como cierto, pero aparentemente por lo que vos investigaste no es así, es que dejó plantada la colectividad afro-uruguaya que lo estaba esperando para homenajearlo después del 24, después de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, de París. De París, sí, de Colombia, sí, exactamente. Eso es un tema bastante interesante. El episodio es real. Hubo un malentendido a raíz de una cena que le hace a él, que le organiza el colectivo afro, el colectivo negro de la época, cuando él viene convertido ya en la Maravilla Negra, en Merveille Noire, en el Hotel del Prado, que él no va. Nosotros encontramos una carta que él manda a La Vanguardia. La Vanguardia era un periódico de colectivo negro de esa época, en que él hace una larga explicación de por qué él no fue. Él explica en líneas generales que él pidió que se postergara porque él tenía que asistir a un homenaje que le hacían a la madre en Salto. Cuando nosotros, porque él era de Salto, ¿no? Él nació en la Cachimba de Salto. El barrio La Cachimba de Salto. Exacto. Y cuando encontramos esa carta, lo primero que nos preguntamos es, ¿está diciendo la verdad, Andrade? Hay una sola manera de saberlo, ir a los diarios de Salto de la época y ver si estaba ahí o no. Y realmente en los diarios de Salto de la época está ampliamente documentado el homenaje a la madre con fotos incluidas, y hay algo paradojal en esto, hay algo bastante paradojal. ¿Quién le organizó el homenaje a la madre de Andrade? ¿Quién? El colectivo negro de Salto. De Salto, claro. Él no pudo de ninguna manera despreciar el colectivo negro de Montevideo por el colectivo negro de Salto. No tiene sentido. Ese es otro de los mitos negativos de él que cayó totalmente. Jorge, la comparsa Jambo Kenia en el año 2007 hizo un espectáculo dirigido por Luis Trochón, precisamente en homenaje a Andrade, y también basado en tu libro, en Gloria y Tormento, en este libro sobre la vida de Leandro Andrade. Ahora, en este espectáculo
paradojalmente, no se hace mención al candombe o no hay candombe como música, como parte de la música. No. Y digo esto que uno dice, ¿por qué tiene que haber candombe? ¿Simplemente porque Andrade era afro-uruguayo? No, porque Andrade también integró comparsas en Montevideo. Andrade tocaba el chico, Andrade, en los Libertadores de África. En los Libertadores de África. Exactamente. Década del 20. Exacto, creo que incluso llegó a ser jefe de cuerda. Pero él no era un candombero propiamente dicho, él lo que era un gran bailarín de tango. Él se destacó y sedujo a París, a la ciudad parisina, no solo por la elegancia y la elasticidad de su juego, sino porque era un gran bailarín de tango. ¿No? Como otra delegación que también bailaba muy bien el tango, pero él se destacó en ese plano. Entonces la idea era hacer una nueva adaptación de la novela, haciéndole algunos aspectos siendo mucho más fiel al texto mismo, la aparición de los elementos sobrenaturales, por ejemplo, o el final de la novela implica una reconciliación de Andrade con el colectivo negro. No quiero espolear, no quiero... Está bueno. No quiero está. espolear porque hay una escena final muy que la queremos cargar de una fuerte emoción y simbolismo. Bien. Que significa la reivindicación definitiva de Andrade con su colectivo. Bien, eso me parece bárbaro que vayamos la semana que va. Ahora después damos los detalles de la comedia musical, de cuándo se va a llevar a cabo y todo eso. Pero sí lo que podemos ir diciendo es que es un espectáculo que va a tener música en vivo, que tiene 30 artistas en escena, o más de 30 artistas en escena, que tiene un elenco encabezado por Eduardo Daluz, por Daisy Tourné, por Alejandro Camino, por ejemplo, entre otros, ¿no? Grandes artistas que van a tener que van a llevar adelante esta obra. Sí, la dirección corresponde a Freddy Rodríguez. Freddy González. Freddy González, perdón. Freddy González, una persona muy conocida en el mundo del carnaval y del teatro. La coreografía de Tito Rodríguez, Roberto Rodríguez. Y la música, Damián de Guay. Y la música... Toda música original que pertenece a Damián de Guay. Sí, exactamente. Y por allí hay distintos géneros, como el foxtrot, exactamente. Hay tango. Claro. Hay tango. Se van entrelazando. Sí, hay todo la idea es hacer una obra atemporal y universal. Leandro Andrade fue un eximio jugador de fútbol, un tipo distinto, un destacado, un despegado en su época, incluso en una época de grandes jugadores de fútbol. Él era un despegado. Él significaba un gran atractivo para las mujeres, ¿tá? Porque de la misma manera que su juego era maravilloso, su atractivo con las mujeres también lo era. Las mujeres se rendían a sus pies, sobre todo cuando visitaron Colombia, los Juegos Olímpicos de Colombia en París. En París él estuvo 3 veces en París, ¿no? Ajá. Estuvo 3 veces. Y bueno, siempre era una cosa... Sí, incluso la famosa anécdota que estuvo un tiempo viviendo con una condesa en París, ¿no? Casi no se viene. Que ayer la fue a buscar a Ángel Romano también, ¿no? Hay una anécdota de eso que no sé si está en la obra. En la novela está, sí. En la novela está, seguro, porque ahí lo leí. En la novela está que Ángel Romano lo va a buscar. Lo va a buscar porque lo necesitaba el equipo para que fuera a jugar al fútbol. Más que nada, no, iban a volverse. Para volverse, ahí está, para volverse a Uruguay. Y la Sassi le dice, anda a buscar atrás, que nadie sabe dónde está, y va. Y ahí las versiones cambian. Algunos dicen que era un castillo, otros dicen que era una suite de lujo. Lo que sí es cierto que lo atiende una mucama con cofia y todo, y le dice, me decía Andrade, pasa. Y está Andrade en Ro de Chambre, fumando un habano y tomando champán con la condesa, ¿no? Ahí estaba. Entonces, bueno, le digo. Bueno, increíble esa vida de José Leandro Andrade, súper famoso, un fenómeno, y que después del 30, él tuvo bastantes problemas, digamos, disciplinarios, no le gustaba entrenar mucho tampoco, tenía todas esas cosas. Incluso después le consiguen un trabajo en la UTE, al que faltaba bastante. Pero siendo esa gran figura del fútbol, hay los diarios de la época, cuando él muere, cuando él fallece en el 57, hablan del abandono en el que murió José Leandro Andrade en el Peñeiro del Campo. Es cierto, él muere solo y abandonado en el Peñeiro del Campo. Hay que recordar que en aquella época en el fútbol no había mucho dinero. Es cierto, claro. ¿Cómo los premiaron a los campeones olímpicos del 20 y del 30? Le dieron empleos públicos a todos. Les dieron empleo público. Le dieron empleo público. Él lo que tenía, Andrade, una cosa con Andrade que creo que muestra la complejidad del alma humana. Porque yo he hablado bastante con la hija de él, tuve varias charlas con la hija, con Nelly. Era un esposo cariñoso y un padre protector. El problema es que le gustaba la noche y la milonga. Ese era el gran drama de Andrade. Pero él en su vida personal, en su vida familiar,
no era una mala persona. Le enseñaba a bailar tango a la hija, la cuidaba, era afectuoso con la esposa. La esposa, María Francolini, la madre de Nelly, lo amó hasta el final. Lo que pasa es que era bravo estar casado con Andrade. Sí, sí. Era bravo, la Sí, noche sí. le tiraba mucho. Ese fue uno de los problemas con él. Para conocer mucho más de la vida de Andrade, para regocijarse con excelentes músicos, actores, cantantes, vamos a tener la posibilidad a partir de la semana que viene, a partir del jueves 4, ¿no? 4 de agosto es el estreno. El jueves 4 de agosto, del jueves 4 al domingo 7 en la Nelly Goitiño, ¿no? A las 21 horas. A las 21 horas, allí vamos a tener la oportunidad de poder ver Maravilla Negra, la comedia musical basada en el libro de Jorge Chagas, en Gloria y Tormento, precisamente sobre la vida de José Leandro Andrade. Jorge, muchísimas gracias. Gracias y a ustedes. muchísimo éxito con esta propuesta. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes allí a los estudios principales de TV Ciudad para finalizar ya, ¿no?, con la agenda cultural y el Ciudad Viva de hoy. Muchas gracias.